La Guerra Fría. Fue una guerra entre las dos ideologías políticas más importantes que han existido, capitalismo y comunismo. El enfrentamiento político, ideológico y militar tuvo lugar durante el siglo XX, de 1947 a 1991, entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. ¿Por qué se le llamó la Guerra Fría? Se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto armado directo entre estas dos potencias. Por el contrario, era una guerra por ver quién lograba una mayor extensión de su ideología. Principales causas. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó a los soviéticos. El presidente americano Roosevelt sentía una aversión personal contra el presidente ruso Stalin. Consecuencias. Estados Unidos y la Unión Soviética se hicieron dueños de una gran cantidad de armas atómicas y misiles balísticos, debido a la carrera armamentista que se llevó a cabo durante este proceso. Se formó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia, Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. También se dio la caída de la Unión Soviética debido a varios problemas económicos. La caída del muro de Berlín, la cual se llevó a cabo oficialmente la noche del 9 de noviembre de 1989, se debió a las constantes exigencias de libertad del pueblo. La disolución oficial del Pacto de Varsovia terminó siendo aceptada por la Unión Soviética y se formalizó en la reunión de Praga el 1 de julio de 1991. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y finalmente se derrumbó el comunismo. Pero, ¿qué fue el Pacto de Varsovia? Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. Su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN. Y la OTAN, Organización de Tratado de Atlántico Norte, es la organización internacional, política y militar fundada en 1949. Algunas de las revoluciones durante la Guerra Fría. Revolución en China en 1949. Guerra en Corea de 1950 a 1953. Revolución en Hungría en 1956. Revolución en Cuba en 1959. Guerra de Vietnam de 1950 a 1975. El fin de la Guerra Fría dejó la desintegración de la Unión Soviética. La llegada de Mikhail Gorbachev en 1985 al Kremlin fue un elemento clave que desencadenó un rápido proceso que acabó con la Guerra Fría. El acuerdo entre Reagan y Gorbachev fue reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar el enfrentamiento ideológico internacional. Sus dos características más importantes fueron que se organizó un sistema bipolar rígido y la tensión permanente entre los dos polos. El espíritu de la Guerra Fría fue más allá de los temas políticos o militares. En realidad se manifestó en muchos aspectos de la vida, la sociedad, la ciencia, el deporte y las artes. En los inicios de la década del 60, el racismo era una realidad. Blancos y negros no podían sentarse en los mismos buses, comer en los mismos restaurantes, ni asistir al mismo colegio. Una de las manifestaciones más recordadas fue el saludo Black Power de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Fue una célebre señal de protesta de los derechos civiles negros en Estados Unidos. Tras haber finalizado la carrera de los 200 metros en esos Juegos, los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, medalla de oro y de bronce respectivamente, alzaron su puño envuelto en un guante negro mientras comenzaba a sonar el himno nacional estadounidense. Durante la Guerra Fría, ambos bloques utilizaron el espionaje y contraespionaje
como principal arma para conseguir información o, en su caso, para desinformar al rival. Los dos bloques tenían agencias que respondían a esta actividad. Por parte del bloque comunista, la KGB, que al español traduce Comité para la Seguridad del Estado, ya desaparecida, y por parte del bloque capitalista, la CIA, Agencia Central de Inteligencia aún existente. ¿Qué fue la carrera espacial? Fue la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio exterior. Fueron muchos los que discreparon de las consignas soviéticas y de la Guerra Fría. La mayoría fueron víctimas de la represión y acabaron ejecutados o recluidos en los campos de concentración soviéticos, tales como Sarashov, físico nuclear, o Rostropovich, violonchelista. Aunque en menor medida también hubo voces que clamaron contra los abusos del sistema capitalista y defendieron los derechos humanos. Muchos personajes de la novela, el teatro o el cine también sufrieron la presión de la verdad oficial, como Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense, o Ernest Hemingway, escritor y periodista.